Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando con algunos temas, los cuales vamos a ir desarrollando eh, el día de hoy. Y uno es, bueno, continuar con el tema 2, que eran los factores geomorfológicos, lo que es la curva ipsométrica. Que fue donde íbamos a iniciar. En este caso tenemos también, luego de que hablemos qué es la curva isométrica, un ejercicio que vamos a estar desarrollando. Y posteriormente les voy a dejar una tarea para el próximo martes para que realicen la delimitación de una cuenca y calculen todos los factores geomorfológicos de la misma. Una vez que veamos eso, posteriormente vamos a iniciar el tema 3, que era mediciones hidrometeorológicas, en donde vamos a estar desarrollando el día de hoy, tanto de forma sincrónica como algunas lecturas y videos que les he subido a la página de mediación virtual, donde pueden ir en más detalle en cada uno de esos temas. En ese caso sería fenómenos climáticos, algunos videos sugeridas que les he puesto en la plataforma, también la lectura de algunos documentos del Instituto Meteorológico Nacional y la presentación que les traigo para el día de hoy. Además de eso, vamos a estar cubriendo lo que son mediciones de datos climáticos, con una lectura también de un documento del Instituto Meteorológico y un video. Y además de eso, pues les he preparado, pero la idea no, más bien es que desarrollen esta parte con una clase asincrónica, o sea, más bien que lean el documento, les hice un pequeño resumen, una presentación, se las voy a pasar muy brevemente, pero no nos vamos a detener mucho acá. Y posteriormente vamos a ver lo que es la precipitación. Tanto hay en la parte del libro del Bente Chao, podemos ahondar en la parte de la lectura, también en el libro de Villón, donde pueden ver el cálculo de la precipitación, qué es la precipitación, cómo se calcula la intensidad de la lluvia, hidrogramas, etc. Bueno, todo lo que vamos a ver el día de hoy. Les tengo una presentación y vamos a ir desarrollando algunos ejercicios. Okay. Entonces, para continuar con el tema de la otra vez, volvemos a la parte de la curva isométrica. Y básicamente, la curva isométrica es una relación entre la altitud que tenemos acá en una cuenca y el área o la superficie que se encuentra esa latitud. ¿Y eso por qué es importante? Básicamente porque según el desarrollo de esta curva, nos puede indicar si, si la forma que tenga la curva, por ejemplo, aquí en este gráfico tenemos la altura relativa en cuanto al porcentaje de área sobre esa altura relativa. Entonces, al tener esta gráfica, y por ejemplo tenemos una forma como la curva A, nos puede reflejar que es una cuenca con un gran potencial erosivo, o sea que se encuentra en una fase probablemente, digamos, de juventud, con altas, eh, altas pendientes. Vean ustedes, por ejemplo, que si yo quiero aquí ver, por ejemplo, que el 50% del área tiene un 80% del área de la altura relativa. Quiere decir que tiene a un 50% altas elevaciones y después empieza a descender. En el caso de la curva B, vemos que es una cuenca, digamos, que está ya en equilibrio, en un estado de madurez. Lo mismo, vemos que para un 50% de toda el área de la cuenca, nos encontramos en la mitad o en la mediana de la altura, de las alturas que tiene la cuenca. Y en el caso ya de una cuenca con esta forma, ¿verdad? Que es una altura C, vemos por ejemplo que el 50% del área tiene
elevaciones muy bajas. Quiere decir que vean que casi que le resta un 50% con un 10% de los cambios de elevación. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, por ejemplo, si lo fuéramos a calcular manualmente, básicamente tendríamos que cuadricular toda el área de la subcuenca y ir contabilizando cada uno de los cuadritos o hacerlo con un planímetro para poder contabilizar el área, porque aquí lo que se trata es de que ustedes establezcan rangos de elevaciones y que puedan contabilizar cuál es el área que se encuentra entre cada una de las curvas. Así que, por ejemplo, aquí la idea sería tener toda esta área que se encuentra entre esta elevación y esta elevación, ¿verdad? En ese caso, tendríamos el área entre esas dos curvas. Si nosotros lo fuéramos a hacer de esa manera, vean que lo más conveniente es trabajar con el programa de ARGIS o con el programa de QGIS. En ese caso, la forma correcta de hacerlo, por lo menos en lo que es el programa de ARGIS, es ustedes una vez que tengan el modelo de elevación digital, es hacer un extract by mask. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ya yo tengo todo el modelo de elevación de esta área y tengo la forma de mi cuenca, entonces yo extraigo el raster contenido o dentro del área de la subcuenca solamente. Posteriormente hago una reclasificación para obtener las diferencias entre cada una de las curvas. Y a esa reclasificación yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, quiero que me lo reclasifique esas elevaciones entre 10 y 20, entre 20 y 30. Se supone que tiene que ser en rangos iguales, o sea que si usamos cada 200 metros, sería una reclasificación de la topografía cada 200 metros, o si lo queremos cada 100 o cada 50. Obviamente, mientras más pequeño sea el rango, aquí por ejemplo, podemos tenerlo inclusive hasta cada 10 metros. Obviamente, si hay cambios de elevación importantes, vamos a tener muchas clases y tampoco es la idea. Entonces hay que tener como por lo menos unas 10 clases, eso sí, para poder generar una curva, digamos, adecuada. Luego que tenemos esa reclasificación, podemos hacer un Zonal Statistics by Table. Y en ese caso, nosotros, el resultado va a ser una tabla, por ejemplo, donde tengamos cada una de las elevaciones y cuál es el área que la contiene en cada una de ellas. Posteriormente, la idea sería establecer una curva de frecuencia de altitudes y es básicamente cómo está cambiando o cuál es el porcentaje del área que se localiza entre cada una de esas curvas. Ahora vamos a realizar un ejercicio donde lo vamos a desarrollar. Luego seguiría la altura media. Y para calcular la altura media hay que aplicar esta formulita donde queremos conocer el promedio de las altitudes o la elevación media a partir de la curva isométrica. En ese caso vamos a calcular cuál es el delta entre cada una de las cotas, o sea, por ejemplo, cuál es la cota media. Por ejemplo, si tenemos una elevación entre 100 y 150, la cota media sería entre 100 y 200, la cota media sería 150. Si lo vamos a realizar entre 500 y 600, sería 550. Entonces ese sería el CI. Y el área I sería justamente el área que se ubica entre las dos cotas. Hacemos una sumatoria de eso y lo dividimos entre el área total y con eso calculamos la altura media. Luego seguiría la altura mediana. Y vean ustedes que es justamente donde se localiza el 50% de las mediciones de área. O sea, quiere decir que para la altura mediana
sería donde localizamos el 50% del área total, tomamos el valor correspondiente a la altura, ¿verdad? Y después la altura más frecuente, que básicamente sería a partir del gráfico de frecuencia de altitudes, donde la que representa el mayor porcentaje de área sería la altitud más frecuente. Ahora vamos a realizar un ejercicio donde, por ejemplo, eso era lo que yo les estaba comentando, digamos, podemos tener un modelo de elevación digital. A este modelo de elevación digital ya yo le hice un extract by mask y aquí lo que tengo son cambios de elevación, ¿verdad? Luego de haber realizado un extract by mask, yo puedo obtener un archivo como este y posteriormente aplicarle lo que anteriormente les dije, ¿verdad? Que es una reclasificación. Aquí en este caso, bueno, este gráfico no corresponde a esta figura. Yo, por ejemplo, podemos hacer una reclasificación entre 3.300, 3.200, entonces la cota media sería la mitad de esta cota. Por eso es importante tomar valores enteros, ¿verdad? Donde la cota media no me queden decimales, por ejemplo. Eso es una buena actitud que podemos hacer. Entonces, entre cada una de estas, calculamos el área que se ubica entre las curvas. Una vez que obtenemos esa área, vamos a realizar el ejercicio. Vamos a ver, lo tengo acá. De la altura media. Ahí están viendo el Excel. Sí, bro. Sí. Perfecto. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano y hacerla, ¿verdad? Ok. Entonces, en este ejercicio tenemos las cotas, ¿verdad? El área entre cada una de esas cotas y la cota media, que básicamente sería la pura mitad entre las dos cotas. Posteriormente, vamos a calcular el porcentaje de área. Y el porcentaje de área, pues, ¿qué va a ser? El área sub I, ¿verdad? Entre el área total. Vamos a ver. El área sub I dividido entre el área total. ¿Verdad? Vamos a obtener los valores. Entonces aquí tenemos los porcentajes de cada uno de estos. Si yo quisiera calcular o ver cuál es la frecuencia o la cota media que tiene mayor frecuencia relativa, ¿cuál sería? La de 0.44, profe. Correcto, muy bien. Entonces nos ubicamos con el mayor porcentaje de área, lo voy a marcar acá. ¿Verdad? ¿Y cuál sería esa cota? 2.350. Entonces, ese sería el valor donde tenemos la frecuencia relativa o la altitud con mayor frecuencia relativa. Ok, ahora, si nosotros queremos calcular, tendríamos que, aquí es en porcentaje acumulado, y entonces básicamente es esto más esto. Y vean que va a sumar el valor de 1. Si ya yo quisiera calcular el AI, porque aquí está mi ecuación, para yo obtener la altitud media, ya tengo el CI, tengo el AI, y ahora
y tengo la total. Entonces voy a realizar la sumatoria de este producto. Entonces va a ser esto por la cuota media. ¿Verdad? Vamos a bajarle aquí los decimales. Y obtendría la sumatoria. Obtengo la sumatoria, entonces acá vamos a poner la cuota media. Sería igual a esto, ¿entre qué? Entre el área total. Ay, ¿qué pasó? Así. Ah, bueno. Lo estoy haciendo en porcentaje, entonces sería no dividido entre el área total, ¿verdad? Sino solamente lo sumo. ¿Por qué solamente lo sumo? Porque lo estoy haciendo de una vez entre el porcentaje, ¿cierto? O bien, lo puedo hacer según dice o indica la ecuación, ¿verdad? Que sería por el área I. Vamos a poner este, que sería D. ¿Verdad? Y la cuota media sería eso dividido entre el área total. No sé. Área. Perdón, aquí es E. C. Es C por D. Ahora sí. Hasta ahí, ¿verdad? Ok. Tenemos exactamente el mismo valor, ¿verdad? Entonces obtenemos el valor de la cuota media. Vamos a bajarle aquí los decimales. Listo. Entonces tendríamos la cuota media. Ahora dice calcular la curva isométrica, la frecuencia relativa. Entonces, en cuanto a la frecuencia relativa, ¿qué sería? Hacer un gráfico de esta curva contra el porcentaje de área. Y hacemos un gráfico, ¿verdad? Bueno, no me voy a poner aquí muy ingeniosa con el grafiquito. Tendríamos los porcentajes. Bueno, sería al revés. Tendríamos, vamos a ver aquí cómo le cambiamos el... Bueno, tendríamos aquí en este eje la frecuencia y en este eje la altitud, ¿cierto? Y entonces ya tenemos el gráfico de frecuencia relativa como porcentaje. Ok, muy bien. Luego dice la elevación media, ya la tenemos.
la mediana. ¿Cuál sería aquí la mediana, chicos? Nos vamos al porcentaje acumulado. Es más, podemos hacer otra curvita para ver el porcentaje acumulado. Ah, bueno, aquí otro gráfico. No soy, como pueden observar, no soy muy... Aquí está. ¿Cómo hago aquí, chicos, para cambiarle el... No me están quedando bien estos gráficos. Pero es que aquí cuesta un poquillo más la parte de gráficos para la edición, Ay, digamos. sí, ya me di cuenta. Bueno, la A ver, ahí. idea, sí, vamos a quitar ese gráfico de ahí. La idea para graficar este es ver la cuota media, ¿verdad? Contra el porcentaje acumulado, que sería, y entonces localizamos dónde está el 50%, que básicamente aquí tenemos el 50%, y la cuota media, que es el referente a ese 50%, básicamente sería 2.450. Justamente tenemos que encontrar el 50%. Si no estuviera aquí el 50%, lo que tenemos que hacer es una interpolación entre los datos para poderlo obtener. Mejor voy a ponerles, creo que el gráfico que tengo yo aquí, ¿verdad? Vean que ahí está el porcentaje acumulado, la cota. Aquí está el grafiquito y ahora sí está mucho mejor. Aquí tenemos el 50% acumulado. Vean que los datos hay que ordenarlos de mayor a menor para poder hacer correctamente la curva isométrica, porque es el intervalo o el área que se encuentra sobre la curva. Entonces hay que hacerlo de las altitudes de mayor a menor. Y este sería el gráfico de frecuencia relativa. Definitivamente no lo voy a hacer en este Excel de Drive porque está muy complicado. Entonces aquí tendríamos los dos gráficos. Y como les indiqué, este sería el valor del 50%, donde serían 2.450, y el valor que calculamos anteriormente de la cuota media. ¿Alguna duda con respecto a eso, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Para calcular la mediana, creo que era. ¿Sí? Eso era con fórmula, ¿verdad? No, la mediana básicamente es ver cuál es el porcentaje acumulado que llega al 50%. Ah, ok, ok. Porque la mediana te indica el 50% de los datos, no es un, digamos, un promedio. La media sí es con la fórmula. Vamos a ver para atrás. Acá. La media sí, ¿ves? Que es con la formulita y el grafiquito que estábamos haciendo ahora en Excel, con la tabla de datos. Pero la mediana no, es la altitud del 50%. Ok, listo, ya me queda más claro. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Profe, ¿Sí? para hacer el gráfico de frecuencia relativa, ¿se grafica la cota media versus qué? Es que no me fue claro esa parte. ¿El cuál? Perdón, ¿cuál gráfico? Frecuencia relativa, creo que fue el primero, el de las barritas. Este, de las barritas. Sería la cota media Ajá. por el porcentaje. Pero el área El acumulado. acumulado. Ajá, este no tiene que ver con áreas. Es sencillamente cuál altitud es la que se repite más.
Vean que aquí ustedes tienen la cota media y aquí tienen el porcentaje del área o cuál es, digamos, cuál es la altitud o el rango de altitudes que se repite más dentro de la cuenca, y eso está directamente asociado a la cantidad de área que tengamos relacionada a ese rango de altitudes. Entonces, para la frecuencia relativa, lo que habría que hacer es calcular ese porcentaje, que sería este, o sea, a ver si lo puedo marcar aquí, ¿verdad? Que sería este porcentaje con respecto a la cota media. Y en el caso de este otro grafiquito, ¿verdad? Que ya sería la curva isométrica, sería igual la cota media, pero el porcentaje acumulado. Son las dos cosas que digamos que graficar. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Okay. Muy bien. Luego entonces de ver cómo es que realizamos estos procesos, estaríamos, les voy a dejar una tarea, no se las he colgado todavía en la plataforma de mediación virtual, y básicamente es, yo les voy a indicar un sitio en común y cada uno de ustedes va a desarrollar la delimitación de la cuenca y va a calcular cuál es el área de esa cuenca, va a hacer ver las pendientes usando, digamos, el criterio de Natch, van a realizar el gráfico de la curva isométrica, el índice de compacidad y el factor de forma, la pendiente del río, la densidad de la corriente y la densidad de drenaje. Todo eso lo van a realizar en el programa de ARGIS. Generalmente, digamos, les voy a dejar entonces un área, una cuenca y un punto de salida para que ustedes puedan realizar la delimitación. ¿Estamos con eso, chicos? Y eso va a ser para de hoy en 8. Listo, profe. Todo bien. ¿Okay? Entendido, profe. Muy bien. Entonces, posterior a eso, vamos a ver el siguiente tema. Voy a parar un momento el video, chicos, porque se me perdió la presentación. Déjenme pausar.